Muy bien, les doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de la actividad integradora 3 correspondiente al módulo 14, semana 2. En esta ocasión analizaremos la actividad integradora 3 que tiene como finalidad ver el fenómeno natural de las erupciones volcánicas. Para ello, en la actividad nos piden una introducción. La indicación que nos están dando es una descripción breve en un párrafo de 8 a 10 renglones de lo que contendrá tu documento. Lógicamente, para poder hacer la introducción, se tiene que ir elaborando cada uno de los puntos de la actividad. Por lo tanto, la introducción es lo que se va a realizar a lo último. Es importante mencionar que en la introducción siempre vamos a partir del tema general al tema particular. En este caso podemos hablar primero de las erupciones volcánicas y posteriormente ir mencionando cada uno de los puntos que aparecen en la actividad integradora de forma breve. Vamos a comenzar con el primer punto de esta actividad integradora. Como primer punto nos piden busca en internet 3 diferentes artículos que aborden el tema de las erupciones volcánicas. Para ello yo les sugiero que busquen Redalyc, que es una base de datos donde podemos encontrar diferentes artículos científicos. También pueden hacer uso de Google Académico. Google Académico también contiene una vasta cantidad de información. Entonces, a continuación les voy a enseñar un artículo donde viene parte de los puntos que se van a realizar en esta actividad integradora. Aquí en pantalla tengo un artículo que lo obtuve de Google Académico. El artículo se llama ¿Cómo se miden las erupciones volcánicas? El índice de explosividad volcánica. En este artículo viene parte de las características de las erupciones volcánicas y también vienen algunas cuestiones que tienen que ver con las causas de las erupciones volcánicas. Este artículo fue realizado por Francisco José Pérez Torrado. Vamos a analizar brevemente este resumen. A continuación voy a ir leyendo y en algunos casos voy a ir explicando. Los mecanismos eruptivos dependen de una compleja relación de parámetros físico-químicos que controlan los magmas. Los magmas se refieren a la roca fundida. En este caso, cuando se alcanza una temperatura en el fondo de la corteza terrestre, estas rocas prácticamente se vuelven líquidas, entre las que destacan el contenido de óxido de silicio, contenido en volátiles y viscosidad. Entonces, esto podemos decir que son los parámetros físico-químicos más importantes de los que depende una erupción volcánica. El contenido de volátiles se refiere al vapor de agua y la viscosidad se refiere a qué tan espesa o qué tan diluida se encuentra el material magmático. En primera instancia, estos mecanismos eruptivos pueden dividirse en magmáticos e hidromagmáticos. Entonces vamos a tener que hay dos mecanismos eruptivos. Así también se pueden dividir en mecanismos efusivos y mecanismos explosivos. Eso lo vamos a ver a continuación en un momento. Esta introducción está interesante. Aquí yo subrayé algunas partes que son importantes. Por ejemplo, aquí una introducción sería las erupciones volcánicas. Esto lo pudiéramos poner en la introducción que nos piden en la primera parte de la actividad. Las erupciones volcánicas representan uno de los fenómenos geológicos que más fascinación, a la vez que aversión, suscita entre la población. Entonces, esta parte es importante porque pues es un fenómeno que llama la atención, pero también es un fenómeno que asusta en este caso a cualquier población que se encuentre cerca de este tipo de volcanes. Y vamos a ver que los factores de los que depende una erupción volcánica, entonces vamos a ver que los magmas son un sistema complejo donde vamos a tener 3 fases: la fase fundida, la fase sólida mineral y la fase gaseosa que sería vapor de agua. A continuación vamos a centrarnos en 3 de ellas que son verdaderamente determinantes. Estas 3 propiedades son la cantidad de óxido de silicio en la fase fundida, el contenido de volátiles, principalmente vapor de agua, y la viscosidad. Entonces, estos son los principales factores que van a determinar una erupción volcánica. Dentro de estos factores que se mencionan aquí, tenemos el contenido de óxido de silicio. La inmensa mayoría de los magmas que surgen a la superficie son silicatados. En este caso contienen óxido de silicio, siendo la combinación de silicio y oxígeno. Así, cuanto mayor sea el contenido en óxido de silicio, mayor será la proporción de restos de polímero. En este caso, este compuesto, que se llama óxido de silicio, se considera un polímero. Esta presencia de polímeros tiene un efecto inmediato, como es la mayor dificultad del fundido a fluir, es decir, la viscosidad se incrementa, o a dejar escapar la fase gaseosa. Entonces, a mayor cantidad de óxido de silicio, más viscoso se vuelve el magma, y también los gases que se encuentran en ese magma pues no escapan fácilmente. Entonces los gases quedan retenidos, y ustedes saben que cuando los gases quedan retenidos
hay una mayor probabilidad de que haya una explosión y que esta explosión sea de forma violenta. Entonces aquí nos dice que si es mayor la dificultad del fundido a fluir, entonces vamos a tener un aumento de la viscosidad. El aumento de la viscosidad significa que hay una menor resistencia del fluido a fluir. Por ejemplo, es como si tuviéramos una miel. Yo comparo la miel con el agua, vamos a ver que la miel fluye de manera más lenta. ¿Por qué? Porque tiene mayor viscosidad. Otro de los factores que determinan las erupciones volcánicas son los contenidos de volátiles. Los magmas llevan diferentes especies gaseosas disueltas en su fase líquida silicatada, como son el agua, dióxido de carbono, gas sulfídrico, dióxido de azufre, cloro y flúor. Estos son los gases que se encuentran en la fase fluida del magma. Siguiendo con el análisis, una vez que ya sabemos qué gases se encuentran dentro de la fase fluida del magma, nos dice lo siguiente, es decir, todos los magmas tienden a desgasificarse según van ascendiendo a la superficie. Entonces, conforme el magma va ascendiendo, va también en este caso liberando la fase gaseosa, y eso es lo que puede provocar que una explosión sea de un grado mayor en comparación de otra. Posteriormente tenemos la viscosidad. La viscosidad se define como aquella que mide la resistencia que una sustancia ofrece al flujo. La viscosidad es mayor en los magmas ácidos que en los básicos y disminuye con el contenido de agua por su efecto despolimerizador, es decir, si tenemos agua en el magma, este magma se va a volver más fluido, se va a volver más líquido y su viscosidad entonces se va a reducir, y si se reduce puede que tengamos una erupción menos explosiva. Posteriormente nos habla de los mecanismos eruptivos, y aquí tenemos que hay dos mecanismos eruptivos, los mecanismos efusivos y los mecanismos explosivos. Entonces esto es muy importante porque es parte de las características de las erupciones de un volcán. Si vamos leyendo más el documento, nos hace una diferencia también entre las erupciones magmáticas y las erupciones hidromagmáticas. Entonces aquí podemos también saber cuál es la diferencia. Otra característica igual importante sería el tamaño de los piroclastos. En este caso que sería como el residuo que se va generando cuando explota o cuando hace erupción un volcán. Entonces aquí nos dice que esto es un reflejo directo de la explosividad de una erupción, ya que a mayor explosividad, mayor fragmentación del magma. Entonces aquí también vamos a ver que este material piroclástico es una de las características de las erupciones. Entonces, ¿qué les sugiero? Les sugiero que en esta parte coloquen el nombre del artículo y también coloquen la liga donde obtuvieron ese artículo. De preferencia utilicen artículos científicos. Posteriormente nos dice, identifica con base en esos artículos previamente investigados lo siguiente. Ya hicimos ahorita un análisis de uno de los artículos y vamos a ver cuáles son las principales características de las erupciones volcánicas. Vamos a ver que una de las principales características son el tipo de erupción. El tipo de erupción puede ser efusiva y puede ser también explosiva. Las explosivas, como yo les mencioné hace un momento, son violentas, liberan grandes cantidades de ceniza y también liberan grandes cantidades de gases y fragmentos o de piroclásticos. En cambio, las explosiones efusivas son más tranquilas y estas tienen generalmente como característica que la lava fluye. No es una lava que tenga tanta viscosidad, sino es una lava que fluye y como no retiene tanto gas, en este caso no es una erupción tan fuerte. Otra característica es el magma. Generalmente el magma se forma por la fusión de lo que sería el material que se encuentra aquí en la cámara magmática. Aquí tendríamos como una especie de rocas que serían óxidos silicatados y estos al alcanzar una temperatura de 900 grados pues se van fundiendo, se van haciendo líquidos. Entonces el magma influye en este caso en la erupción volcánica. Los magmas más viscosos tienden a ser erupciones más explosivas. ¿Por qué? Porque al tener mayor viscosidad retienen más gases y al retener más gases pues tienen un mecanismo de explosión más fuerte. En términos generales, dentro de las características que vamos a encontrar en una erupción volcánica, vamos a ver que existen varias. Tenemos aquí por ejemplo lo que sería la ceniza, lo que vemos aquí en la imagen, también lo que es la caída de tefra. Estos dos están asociados prácticamente, ya que las erupciones explosivas producen ceniza volcánica y tefra, que son partículas finas de roca que se dispersan en la atmósfera. Esto puede tener efectos también en la salud humana. Entonces, la ceniza puede afectar en este caso la vía respiratoria de las personas y también puede afectar el medio ambiente. El tefra son fragmentos de material volcánico con tamaño entre 2 milímetros, que en este caso sería la ceniza, y 64 milímetros,
Estos materiales pueden recorrer grandes distancias. Entonces esta sería otra característica de las erupciones volcánicas. Otra característica sería el material o flujo piroclástico, que en sí son mezclas turbulentas de fragmentos de roca a alta temperatura, que contienen también ceniza y gases que tienen una velocidad muy alta de hasta 200 km por hora. Entonces el flujo piroclástico va a estar compuesto de gases y también de roca fragmentada, que en este caso va a viajar a una alta velocidad. La lava, en este caso lo que vemos aquí en la imagen, la lava también es una característica de las erupciones volcánicas. En las erupciones efusivas, la lava fluye más lentamente y tiende a ser menos explosiva. También otra característica que vamos a tener de las erupciones volcánicas son los gases que se generan en este caso cuando hay una erupción. Estos gases generalmente son parte de materiales volátiles que se encuentran en este caso en el magma. En este caso la composición de los gases volcánicos puede ser dióxido de azufre, ácido sulfídrico, que es un gas en este caso muy tóxico para la salud humana, igual que el dióxido de carbono. Entonces vamos a ver que va a generar 3 gases que son dañinos a la salud. Posteriormente nos piden 5 causas de las erupciones volcánicas y tenemos aquí la primera, que sería ascenso del magma. Como nosotros vemos aquí en la imagen, el magma se encuentra aquí en la cámara magmática, que sería en este caso el interior de la corteza terrestre. Este magma generalmente va a viajar hacia la superficie y esto puede ser causado por múltiples factores, como por ejemplo un sismo, un temblor, un choque de placas tectónicas, una explosión o una interacción de agua junto con el mismo magma al interior del cráter, en este caso del volcán, que es lo que a continuación vamos a ir analizando. En este caso, cuando ya tenemos una cierta cantidad de magma, como vemos aquí en la imagen, esto pues va a tender a fluir y lo que va a hacer naturalmente es ir hacia arriba de la superficie terrestre. Entonces, por eso el ascenso del magma sería una de las principales causas de las erupciones volcánicas. Otro factor que puede causar una erupción volcánica sería la interacción agua y magma. ¿Por qué? Porque genera una reacción. Esta reacción generalmente va a generar la acumulación de gas o vapor de agua y también de otros gases. Entonces, al estar esa presión dentro de lo que sería la cámara magmática, pues va a generar que fluya de manera violenta o fluya en este caso el magma, generando en este caso su expulsión. Entonces, el calor del magma, al entrar en contacto con el agua, puede hacer que el agua se convierta en vapor rápidamente, lo que genera una intensa presión al interior del cráter del volcán. Entonces, ahí tenemos la explicación. También puede ser causada una erupción volcánica por la interacción de las placas tectónicas. En este caso, cuando una placa tiene interacción con otra placa, puede igual generar un movimiento de este magma que se encuentra en la cámara magmática y eso puede generar que haya un flujo, en este caso, hacia el exterior del volcán. Y una última causa de erupciones volcánicas pueden ser los sismos o pueden ser también la actividad sísmica, como puede ser un terremoto, ya que esto puede originar un movimiento de las placas tectónicas y también puede causar presión en la cámara magmática. A continuación tenemos las consecuencias de una erupción volcánica. Las erupciones volcánicas pueden tener una amplia gama de consecuencias que varían en función de la magnitud de la erupción, la ubicación geográfica y otros factores. Dentro de estas consecuencias de una erupción volcánica vamos a tener la explosión y la emisión de ceniza. En este caso, las erupciones explosivas pueden generar explosiones violentas que lanzan fragmentos de roca y ceniza a la atmósfera. Si esta acumulación de ceniza es muy grande, pues vamos a ver que va a afectar al núcleo de población que se encuentra alrededor de esta explosión. Y esto puede generar, en este caso, afectaciones a la vía respiratoria de la población, puede afectar también a la fauna, puede contaminar el flujo de agua, ya sea superficial o subterráneo. Entonces vamos a ver una consecuencia ambiental importante cuando hay este tipo de eventos. Y otra de las consecuencias sería lo de la explosión, porque en este caso originaría el desplazamiento de las personas y también originaría la mortandad de la fauna y también la pérdida de la flora. Entonces sí vemos que hay varios impactos en el medio ambiente. También vamos a ver que hay alteración climática y también alteración de la biodiversidad. Y esto se debe principalmente a las grandes erupciones volcánicas, ya que pueden inyectar partículas a la atmósfera
y esto puede generar enfriamiento temporal de la Tierra. Entonces ahí vamos a ver que va a cambiar ligeramente el clima durante un tiempo, y en la cuestión de la biodiversidad, como mencioné hace un momento, puede afectar de forma importante a los ecosistemas, principalmente a la flora y a la fauna, devastando generalmente la flora y afectando también con el desplazamiento de la fauna. Entonces esa sería una consecuencia de una erupción volcánica. Los impactos a la salud ya los mencionamos hace un momento, a las vías respiratorias, a los ojos, los gases tóxicos que se producen, que se mencionó también hace un momento, que son el dióxido de carbono, dióxido de azufre y también lo que es el gas sulfídrico, pueden tener efectos perjudiciales a la salud. Y esto puede generar también problemas en las vías respiratorias, pueden generar también problemas en la piel. Estos serían entonces las principales consecuencias de una erupción volcánica en el ambiente. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de reacciones químicas se producen durante una erupción volcánica? Coloca 3 ecuaciones químicas sobre dichas reacciones y clasifícalas según su carácter energético en exotérmicas o endotérmicas. Voy a poner solamente un ejemplo y lo voy a explicar a continuación. Aquí tenemos una ecuación química. Tenemos 3 moles de azufre, reaccionan con 2 moles de agua y produce 2 moles de gas sulfídrico, que sería H2S, más 1 mol de dióxido de azufre. Es importante mencionar que esta reacción que estoy aquí presentando se da al interior de los volcanes. El azufre generalmente se encuentra al interior del material magmático. Aquí tenemos un ejemplo de una ecuación química. La ecuación química se está dando entre el azufre y el agua como reactivos para producir gas sulfídrico y dióxido de azufre. Entonces la ecuación se lee de la siguiente manera: 3 moles de azufre reaccionan con 2 moles de agua para producir 2 moles de gas sulfídrico más 1 mol de dióxido de azufre. Esto es lo que se conoce como ecuación química. Ahora, vamos a ver que las reacciones pueden ser exotérmicas o endotérmicas. ¿Cuándo se dice que son exotérmicas? Cuando liberan calor. ¿Y cuándo se dice que son endotérmicas? Cuando absorben el calor. Aplicado a una ecuación como esta, sería exotérmica al momento de que se forman los productos. Con los productos se va a liberar el calor. ¿Y cuándo es endotérmica? En el momento que reacciona. Si yo aquí tengo 2 reactivos, al momento que reaccionan estos reactivos, se está absorbiendo el calor. Entonces, para que se lleve a cabo la reacción, necesita absorberse el calor. Y en caso de una reacción exotérmica, libera en este caso ese calor o esa energía. De tal manera que cuando tenemos una reacción exotérmica, el calor en la ecuación va a estar en el lado de los productos. Y cuando es una reacción endotérmica, el calor en la ecuación va a estar en el lado de reactivos. Entonces, aquí tendríamos el calor en el caso de una reacción exotérmica, y en el caso de una reacción endotérmica sería en el lado de los reactivos. El cambio de energía o cambio de entalpía tendría un signo negativo si es una reacción exotérmica. ¿Por qué? Porque está liberando energía. Y un signo positivo, ¿por qué? Porque está absorbiendo, en el caso de una reacción endotérmica, está absorbiendo energía. Otra pregunta que nos hacen aquí es ¿cómo se puede aprovechar la energía de los fenómenos naturales? Y vamos a ver que hay diferentes fenómenos naturales o diferentes fuentes de energía naturales para aprovechar la energía. Tenemos en este caso lo que sería la energía solar. Tenemos en este caso la energía solar, tenemos los vientos o el aire, tenemos las corrientes de agua de las presas o hidroeléctricas y tenemos la materia orgánica. En el caso de la energía solar se puede utilizar los paneles solares, y estos paneles solares pueden convertir la energía solar en energía eléctrica. En el caso de los vientos podemos utilizar aerogeneradores que van a permitir convertir ese aire también en energía eléctrica. Aquí tenemos una presa que en este caso retiene agua. Se trata de aprovechar el flujo de agua que viene de la presa para convertirla en electricidad. Y en el caso del biogás se trata de acumular esta materia orgánica como la excreta del ganado en recipientes para que posteriormente se genere el gas y se pueda aprovechar en diferentes aplicaciones, principalmente para cocinar o también para generar energía eléctrica. Ya para concluir, tenemos aquí que nos solicitan una conclusión con nuestras propias palabras de 120 a 150 palabras, en la que expliques la importancia del método científico
para el estudio de los fenómenos naturales. No vamos a perder de vista esta parte, porque nos piden la importancia del método científico relacionado con los fenómenos naturales. Primero que nada, el método científico es una metodología que consiste en obtener nuevos conocimientos a través de la investigación, porque esto prácticamente es hacer investigación. El método científico utiliza una serie de pasos, tales como la observación, planteamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión. En el caso de un fenómeno natural como las erupciones volcánicas, el método científico nos va a permitir comprender el riesgo al que está expuesta una población por la actividad volcánica en una localidad. También nos va a permitir saber los efectos a la salud que pueden ocasionar los mecanismos eruptivos, por ejemplo, la emisión de ceniza, cómo afecta un ecosistema, cómo afecta la salud de una población. Entonces, todo esto se logra mediante la observación, mediante la experimentación y el análisis de la problemática. Y eso es algo que tú debes de considerar en tu conclusión. Esto es una idea muy general para que puedas redactar tu conclusión. De mi parte esto sería todo. Nos vemos en un siguiente video.